Bueno, hola a todos. Acá estamos transitando el segundo cuatrimestre en el que vamos a cursar la materia estética. Como ustedes sabrán, esta materia era del primer cuatrimestre, corresponde al primer cuatrimestre del tercer año de la carrera. Yo la pasé al segundo cuatrimestre esperando que pudiéramos tener clases presenciales, porque la verdad es que es un poquito más compleja y es todo un desafío poder dictarla así sin diálogo, que es la herramienta más interesante que tenemos para ir pensando sobre los conceptos que tienen que ver con la materia. Lo primero que vamos a establecer es que nosotros estudiamos estética porque hay un aspecto de la definición del cine que tiene que ver con el arte. Entonces, la estética está en la carrera asociada al carácter artístico del cine, con lo cual lo que estudiamos acá son herramientas para pensar en la artisticidad de una película, que es como un aspecto de la película, es tal vez el aspecto más abstracto, y trabajar sobre cómo abordar la obra para llegar a ese aspecto, que sería casi como el ser de la película, es el objetivo que tiene que estemos aprendiendo esta materia tan abstracta en una carrera técnica como es el caso de la carrera de cine. Pero por más técnica que sea la carrera, todos sabemos que tenemos como un aspecto muy relacionado con el mundo del arte que es interesante que lo vayamos pensando. Esta materia tiene que servir como síntesis de los otros procesos de aprendizaje que ustedes han hecho, porque en realidad lo que han ido haciendo a lo largo de la carrera es ir mirando el cine desde diferentes aspectos, desde diferentes pedazos y desde diferentes posiciones y metodologías teóricas también. Como ustedes sabrán, el conjunto de profesores también es heterogéneo, tienen formaciones profesionales diferentes y recorridos y maneras de abordar el cine diferentes. Entonces lo que vamos a trabajar acá en la materia son herramientas para poder deconstruir las miradas que nosotros tenemos incorporadas y pensar cuáles han sido los procesos teóricos o los procesos de pensamiento con los cuales se construyen esas miradas. Un elemento que me parece muy interesante a mí para pensar es, sobre todo por ustedes que todavía son estudiantes, es el tema del error que nos marcamos o que nos marca el profesor en los trabajos que nosotros hacemos. El error para mí es un gran tema para pensar, sobre todo en el contexto de lo contemporáneo, porque es una herramienta que sirve para desnudar el modelo que hay detrás, ¿cierto? Cuando yo encuentro un error o alguien me marca un error, lo que está haciendo es poner en evidencia una punta de un hilito que si nosotros lo tiramos podemos encontrar el modelo de referencia con el que esa persona está mirando lo que yo estoy haciendo. O el modelo de referencia que yo tengo incorporado inconscientemente o más o menos conscientemente, con el cual estoy midiendo o mirando algo. Entonces, uno de los grandes ejercicios que tiene esta cátedra es de construir nuestros modelos de referencia, que seguramente son muy indiferenciados, están armados así como que por cosas que hemos ido escuchando, hilando, entretejiendo, sin haber nunca hecho una revisión orgánica de esa construcción. Vamos a tratar de encontrar esas referencias y de darle un poco de organicidad a través de las herramientas que vamos a aprender en la materia. Y otro aspecto que para mí es muy importante, que ya lo vimos en la historia de la cultura argentina y lo vamos a recuperar, que es el tema de las sociedades postcoloniales. También en las disciplinas teóricas nosotros hemos recibido aparatos metodológicos y de contenido que no son propios ni han sido elaborados en estos lugares y que son muy difíciles de aplicar de manera directa. Entonces lo que vamos a hacer también es un ejercicio de resituar esos conceptos, tanto en Latinoamérica como en Argentina, algunos de esos conceptos, porque como se imaginarán en un cuatrimestre vamos a hacer un poquitito de todo esto que yo estoy diciendo, para pensar desde una perspectiva situada también cómo se manifiestan estos fenómenos y qué categorías y qué asuntos teóricos no están contenidos en estos modelos importados o porque ya son un poco antiguos o porque no tienen nada que ver con los contextos en los que nosotros vivimos. Entonces vamos a ir haciendo como un estudio de cómo son esos modelos y cómo llegan a Latinoamérica y cómo se materializan en Latinoamérica, en Argentina, y qué pasa con Mendoza en esa especie de mapa. Bueno, esta primera unidad tiene como nudo conceptual explicar o abordar la idea de que la estética es una ciencia. Entonces acá tenemos el primer ejercicio, tenemos que correr del medio, a mí me parece, a mí me gusta, porque lo que yo pienso, porque lo que a mí me gusta, porque esto es subjetivo,
porque no es así. Eso es una experiencia personal que es parte de los fenómenos que estudia la estética, la experiencia de la persona. En nuestro caso particular, además, tiene un agregado, y es que nosotros no somos un sujeto común, somos personas que pertenecemos al mundo de la cultura, entonces tenemos además que relacionarnos con el arte de manera profesional. Si vamos a ser docentes también, vamos a hacer ejercicios de mirada, correcciones, propuestas, consignas. Entonces lo que a mí me parece, si además de que me parece solo a mí, está construido mediante un proceso muy indiferenciado y poco armónico de abordaje del conocimiento, tenemos que lidiar un poquito con eso para no caer en subjetividades que no tienen ningún sentido y que no le permiten al otro, al que estoy mirando, o a aquello a lo que estoy mirando, ser lo que es, sino que yo estoy testeando si es lo que yo espero que sea. Ese juego lo vamos a trabajar durante la clase, porque a medida que vayamos indagando, ustedes van a descubrir que tienen incorporados algunos modelos y que esos modelos se han ido construyendo, como yo les digo, de manera indiferenciada, a partir de opiniones, experiencias, procesos, conversaciones, lecturas, etc. Cosas que han aprendido en la escuela. Me interesa, no para juzgarlos, sino para que hagan el ejercicio de descubrir durante la materia cuál es el punto de vista en el que se ha parado el profesor que les ha dicho X cosa. Tenemos que encontrar el lugar en el que el profesor se para, el modelo de referencia que guarda, para de alguna manera poder aprovechar ese aprendizaje y poder también organizarlo y darle organicidad, valga la redundancia, dentro de un sistema de ideas que vamos a ir construyendo. Bueno, entonces vamos a establecer que la estética es una ciencia y que para que sea una ciencia es difícil construir su definición, porque ustedes saben que no es una ciencia dura, ¿no? Si hay una ciencia que no es dura, justo es la estética. Yo les he puesto algunos conceptitos para que vayamos pensando en cómo se organiza o cómo se puede decir que una actividad del hombre es una ciencia. Les puse una definición de teorizar, que dice, es enmarcar una realidad para comprenderla, es establecer un pedacito de la realidad y construir un conocimiento alrededor de eso, que no sea solo para ese pedacito, sino que pueda ser trasladado a otros fenómenos similares. Eso sería teorizar. Ya vamos a estudiar bien en la clase que sigue cuál es la función teórica. Pero teorizamos así, ¿no es cierto? Enmarcando la realidad para comprenderla, para interpretarla. El asunto acá serio es que la estética teoriza sobre cuestiones espirituales, que es una palabra que después vamos a ir viendo si todavía puede seguir vigente o no, pero sí nos sirve para que vayamos intuyendo que estamos hablando de cosas que no se pueden medir, para las que no sirven del todo las estadísticas ni las pruebas científicas. Entonces es una ciencia compleja porque se aborda problemáticas que son difíciles de objetivar. Y después otro aspecto que yo les puse, porque la palabra estética, ahí en el programa dice acepciones del término, siempre está ligada a la idea de belleza. De hecho, tiene que ver con eso. Vamos a ver cómo sigue funcionando y cuál es la relación que hay entre la palabra estética y la palabra belleza, pero vamos a decir que esta ciencia pretende redescubrir o repensar todo el tiempo la belleza mediante la relación que hay entre el sentido propio de la vida del hombre y su cosmovisión. Entonces esta teoría se construye entre esos dos polos, el sentido propio de la vida del individuo y la cosmovisión que tiene, que trasciende su propio sentido, y en el medio se va construyendo esta idea de belleza. Nosotros vamos a ir viendo eso a medida que vayamos desarrollando la materia. Entonces acá hice un cuadrito comparativo para que ustedes piensen las características de la ciencia y cómo aparecen en la ciencia estética, que es la que nosotros vamos a estudiar. Hablamos de un lenguaje específico que no sea subjetivo, para que sea científico. Si yo digo esto es una verdad científica, tiene que trascender a mi persona. No es que yo digo y listo, tengo que demostrarlo, digamos que eso sería el lenguaje específico, para lo cual tengo que constituirme en una especie de investigador independiente, es decir, mis opiniones son objetivas, no dependen de mis sentimientos, sino dependen de un método y de un proceso de pensamiento, de investigación que permita darle cierta independencia a ese objeto o esa conclusión que yo he llegado de mi yo más íntimo. En el caso de la estética, decimos que es una ciencia independiente en este momento,
pero que tiene su base metodológica ligada a la filosofía, se desprende de ahí. Igualmente, no la podemos sustentar a partir de las emociones subjetivas, sino que hay que buscar significaciones más estrictas, menos personalizadas, sino que construyan convenciones o conceptos que sirvan para explicar fenómenos que no dependan de mí. Es un ejercicio interesante sobre el que vamos a ir trabajando. Bueno, acá les puse también, porque se confunde un poco, algunas ciencias relacionadas con la estética. Yo elegí 4, hay un montón, porque en este momento todo está como interrelacionado, es más interdisciplinar los procesos de pensamiento, pero la filosofía, que es la primera, cuyo objeto de estudio es la realidad y el ser de la realidad. Entonces, la filosofía del arte, que tiene que ver con la estética, pero no tanto, lo que estudia es el ser del arte, es decir, ¿qué es el arte? En cambio, la estética se preocupa de las apreciaciones en general, no solamente del arte. Están ahí, se tocan, es difícil, pero vamos a ir pensando en eso también. La historia del arte, ¿qué hace? Organizar las obras de arte en un proceso que responda a un ordenamiento histórico. Ese ordenamiento histórico ha tenido diferentes sistemas, ¿no? Sistemas evolutivos, sistemas cíclicos, sistemas de contraste, pero eso es lo que hace la historia del arte. Generalmente la historia del arte lo que hace es establecer una hipótesis y organizar un conjunto de obras de arte que ratifican la hipótesis. Entonces ya no hay una historia del arte, eso ya lo sabemos nosotros, sino que podríamos hablar hoy de múltiples historias del arte o de múltiples formas de historiar fenómenos o de múltiples fenómenos que pueden historiarse de diferente manera. Pero sería eso, ¿no? Organizarlos en un proceso ligado al paso del tiempo. Y la sociología del arte, que se puso muy de moda en el siglo XX, estudia las relaciones del arte con los fenómenos sociales. Esas serían las ciencias más llegadas. Igualmente hay otras, como la semiótica, la psicología del arte, el psicoanálisis ha hecho abordajes. Todas esas cosas se van interrelacionando y en algunos casos, depende de cómo se interrelacionen, se produce un desdibujamiento del ejercicio propio del fenómeno estético y se empieza a teñir de todas estas miradas. Nosotros vamos a ir tratando de abocarnos a la mirada estética a partir de las cosas que vamos a ir aprendiendo. Después yo les puse acá algunas definiciones que estaban relacionadas con lo estético. El objeto de estudio en la estética tradicional era todos los fenómenos que hacen a la contemplación y a la producción de las obras de arte. O sea, involucra tanto al espectador como al artista. Entendiendo también que el artista es espectador muchas veces, ¿no es cierto? Nosotros que somos artistas somos también espectadores. Y en esos fenómenos de contemplación y producción empieza a entrar todas estas disciplinas que estuvimos viendo a interrelacionarse. Lo filosófico, lo crítico, lo histórico, lo teórico, lo sociológico, lo psicológico, etc. Todo eso se relaciona dentro de la estética en la medida en que influye en la contemplación y en la producción de obras de arte. La estética estudia esos fenómenos, no construye recetas para hacer arte, sino que estudia las obras de arte y los fenómenos de contemplación y producción. Y la definición más actualizada sobre la que vamos a ir trabajando nosotros, lo que hace es estudiar al sujeto y sus relaciones con la realidad y el arte. Entonces es como un aspecto relacional ya, no es la contemplación y la producción, sino las relaciones que el sujeto establece con la realidad y con el arte específicamente. Nosotros vamos a trabajar entonces la idea de valor o de apreciación estética como una función que se produce solamente en el momento en el que el sujeto y el objeto se relacionan a través de relaciones de orden valorativo. Ya se los voy a explicar mejor esto, es una introducción como para que vayamos entrando en tema. Este tema lo vamos a ver especialmente también. Bueno, yo acá les armé un cuadrito para que repensemos un poco de qué estamos hablando, ¿no? Tenemos el mundo, la realidad, el mundo, el todo, ese todo, el objeto de reflejo con el que el sujeto se relaciona, y en ese todo está la realidad en su conjunto, de la que es parte el arte también, ¿no? Entonces, el sujeto se relaciona con esa realidad, incluyendo el arte ahí adentro, y establece en esa relación una valoración de tipo estética. Es decir, yo me relaciono con el mundo, me relaciono con el arte, y en vez de pensar este cuadro vale tanto, voy a pensar qué maravilloso es esto. Eso es una valoración estética.
Si el sujeto es artista, en esa valoración que se ha producido, aparece un fenómeno nuevo que es la objetivación de esa valoración, que es la obra de arte. Si el sujeto es artista, de esa relación que establece con el mundo, va a surgir un objeto nuevo, que es la obra de arte, que es lo que nosotros llamamos una valoración objetivada. Esa obra de arte, una vez que está producida, va a ir a integrarse a la realidad y al arte, ¿no? Los nuevos sujetos que vengan se van a encontrar con ese nuevo objeto que forma parte de la realidad, que es la obra de arte. Entonces, en este momento vamos a entender cómo en la estética y en el arte en general, y específicamente, perdón, en el arte, el sujeto es muy importante, sobre todo el sujeto artista, porque es como un fenómeno individual que se expresa dentro de un contexto más ampliado. Complicado, pero vamos a seguir trabajando sobre esto, así que no se me desesperen. Después yo he puesto acá las funciones, por qué estudiamos estética, y son como dos herramientas interesantes que podríamos pensar también para el colegio secundario, para el colegio primario, porque la estética es todo un proceso de aprendizaje para poder pensar que nos ayuda a mirar y a escuchar mejor las obras de arte, y por otro lado a nosotros nos dan herramientas para poder defender nuestro trabajo, para construir una conceptualización de nuestro trabajo. Por eso aprendemos estética. Bueno, yo les he puesto una definición sacada de un libro para que la lean y la piensen, pero lo que me interesa es desarmarla un poquito. Dice: la estética es la ciencia que estudia la esencia, la parte más esencial de las valoraciones humanas estéticas, ¿no es cierto? Universales, por un lado, porque es una ciencia, pero por otro lado están históricamente y culturalmente condicionadas, que quiere decir que estos principios que nosotros vamos a ir estudiando, estos conceptos, son conceptos que se pueden establecer como conceptos ya científicos, pero que tienen un sentido en un momento histórico y en un contexto. O sea, no son para siempre, ni han sido siempre. Son universales en el sentido de que ya las asumimos como esa teoría, como algo real, estable, que sucede, pero sabemos que no va a durar para siempre y sabemos que no duró para siempre y que no era igual en todos los lugares. Y lo que hace la estética, además de estudiar estos valores, se ocupa de ver cómo se perciben, cómo se establecen, cómo el individuo los apropia y cómo los crea también. En todas las esferas de la actividad del hombre, pero nosotros nos vamos a concentrar específicamente en el arte, donde los aspectos estéticos o el problema de lo estético es dominante o fundamental. Esta definición, olvídenla, yo se las he puesto para que la lean y se confundan, nada más, porque lo que vamos a hacer es deconstruir este proceso para ir armando nuestra mirada, nuestra relación con los conceptos que tienen que ver con el arte. Acá yo les hice otro cuadrito para pensar un poco esto de los valores, lo que estudia la ciencia, qué es un valor que surge de la percepción y de la percepción de la realidad, como ya habíamos puesto. Entonces el sujeto se relaciona con la realidad y construye una valoración. Voy a poner un ejemplo que no quiero, pero vamos a poner uno, vamos a ir de a poco. Por ejemplo, yo llego caminando por mi calle y la encuentro llena de hojas secas. Puedo decir: uy, qué mugrienta está esta calle, no han pasado los municipales. O puedo decir: qué maravilla el amarillo del otoño. Si yo estoy diciendo qué maravilla el amarillo del otoño, estoy haciendo una valoración de orden estético. Si estoy diciendo qué feo, también. Si estoy diciendo están tapadas las acequias, hay que sacar las hojas, no estoy haciendo una valoración estética. Entonces a nosotros nos interesa la valoración estética, es decir, la apreciación que hace el hombre de la realidad y la forma en la que la incorpora y dice: bueno, me encanta el otoño, esa es mi apropiación, o me gusta el color amarillo. Ese fenómeno se objetiva en la obra de arte. Cuando el artista produce la obra de manera más o menos consciente, de manera más o menos intencionada y de manera más o menos evidente, aparece esta valoración y apropiación del mundo objetivada en la obra, ¿no? Si el sujeto es artista, se produce la obra, y si el sujeto no es artista, se produce la contemplación y la apreciación del arte. Es decir, que en ese ejercicio de valoración que hace el individuo de la realidad es donde va construyendo las herramientas mismas con las que después aprecia la obra de arte, aunque no lo parezca, pero vamos a trabajar sobre eso.
bueno, les puse la etimología, el origen de la palabra, que eso ya lo saben ustedes seguramente, viene de la palabra aistesis, que significa sensación, y les puse una pequeña definición sobre qué son las sensaciones, que son también las propiedades disposicionales de la realidad. O sea, las sensaciones están las cosas ahí y las cualidades que esas cosas tienen a partir de que se encuentran con un sujeto que las observa. Las sensaciones, entonces, está el objeto, tiene como una disposición, quiere decir que el objeto está como preparado para que a nosotros nos pase alguna cosa, y cuando aparece el sujeto y esa cosa pasa, se produce lo que se llama sensación. Alguna cosa que me parece muy interesante para que tengamos en cuenta es sobre la diferenciación y la indiferenciación, que es cómo se construye esta ciencia, ¿no es cierto? Primero, la historia de la historia, digamos, las reflexiones relacionadas con la estética aparecen mezcladas o en los textos de filosofía o en textos biográficos, en otro tipo de textos completamente indiferenciados. Nosotros podemos ir sacando pequeños conceptos que se relacionan con la estética. Y luego se independiza, en el siglo XVIII se constituye como una ciencia autónoma que se ocupa de problemas específicos y empieza, además de a producir el conocimiento en relación con esta idea ya de una ciencia autónoma, a recuperar y organizar toda esta información que estaba suelta en textos que no eran específicos de estética. En la fecha de referencia, yo se las he puesto, pero es una anécdota, no importa, es la aparición del libro Estética de Baumgarten, que se considera como el momento en el que la estética ya toma autonomía y se diferencia de las otras ciencias que la habían estado conteniendo. Y otro elemento que también tiene que ver con su carácter científico son el tipo de relaciones que establecen las cosas entre sí. Están las relaciones cuando nosotros hablamos de relación entre una cosa y otra, hay dos principales que se manifiestan en el método científico, que son la causa-efecto y el fundamento-consecuencia. Es decir, son cosas que dependen entre sí y que guardan una relación estrecha. Esa es una relación de relación, digamos, por decirlo de alguna manera. Cuando dos cosas dependen entre sí y se organizan, o por causa y efecto, o por fundamento y consecuencia. Eso lo hemos estudiado nosotros en el colegio primario. La lógica, por ejemplo, o cuando hablamos de la historia y decimos la guerra, las invasiones, causas y consecuencias de las invasiones inglesas. Entonces vamos, ¿cuál es el fundamento y cuál es la consecuencia? Vamos haciendo una relación entre un hecho y el otro. Pero también existen otras relaciones en los fenómenos, en los objetos de estudio y en los fenómenos con los que nosotros nos vamos relacionando, que son las relaciones de aislamiento. Es decir, cuando dos cosas no tienen que ver entre sí. Cuando algo es en sí mismo y no hay algo específico que podamos establecer como causa o como fundamento de esta cosa que apareció. En ninguno de los dos casos se dan de manera pura, pero nosotros tenemos que hacer el ejercicio de encontrar dentro de los fenómenos artísticos cuáles son las relaciones causa-efecto o fundamento-consecuencia que podrían estar, que podríamos incorporar, pero nunca caer en un determinismo, porque el arte tiene relaciones de aislamiento, que son cosas que tienen su propia sustantividad, su lógica interna, que tienen su independencia, y no hay que perder de vista eso. Decir que la pintura figurativa se termina porque aparece la fotografía es un determinismo, ¿no? Establecer una relación de causa-efecto que no explica de ninguna manera todos los procesos que tienen que ver con el final de la pintura figurativa. Y además, porque no se termina la pintura figurativa. Parecía que se iba a terminar la pintura figurativa, con lo cual sabemos que esa relación no es la única, ¿eh? Entonces hay relaciones y relaciones de aislamiento que tenemos que ir aprendiendo para entender los procesos intrínsecos que definen los fenómenos y los procesos externos que influyen o interactúan con los fenómenos. Bueno, yo acá les puse un cuadrito sobre esto, ¿no? Sobre las relaciones de vinculación y las relaciones de aislamiento, para que ustedes vayan pensando en eso, porque a veces estas relaciones lo que producen, cuando las relaciones de relaciones o las relaciones de vinculación son muy fuertes, producen lo que nosotros llamamos una violación del objeto de estudio. Es decir, estamos mirando una obra de arte desde una perspectiva que no es propia de la obra de arte. Estamos aplicando solamente relaciones de vinculación y vamos a producir una violación del objeto de estudio.
un ejemplo clarísimo de esto, que lo voy a decir porque les va a servir para saber de qué estamos hablando, es la censura. La censura es la mirada política de la obra de arte llevada a un extremo, entonces hace que nosotros podamos decir, no, esto se muestra y esto no, porque sirve o no a esa perspectiva política sobre la que estamos mirando. Hay una violación del fenómeno, porque si bien la perspectiva política es parte de la mirada de la obra, no es la única, válida, y puede caer en una violación de este objeto de estudio, como sería el caso de la práctica de la censura, que se fundamenta en eso, ¿no? Y después una cosita que yo les puse acá en color, porque a mí me parece muy hermosa para pensar, y es que el arte tiene una manera particular de establecer estas relaciones de vinculación. Cuando el arte va apareciendo en escena, en muchos casos, por eso es tardía su interpretación, no se sabe bien lo que está pasando, produce mucha disconformidad porque cuestiona nuestros modelos estéticos, porque desarma cuestiones que ya las tenemos aprendidas, porque se relaciona, se vincula, digamos, con las ciencias con las que ya se ha vinculado de maneras distorsionadas, produciendo conflictos. En esos casos, nosotros necesitamos que ese proceso se manifieste del todo, y la obra de arte en general, más que engendrar un efecto, que más que haya una relación causa-efecto, es al revés. Cuando nosotros tenemos el efecto, cuando lo tenemos aislado, lo teorizamos, lo enmarcamos, le encontramos su propia lógica interna, lo nombramos, eso nos sirve para iluminar las causas. Es como inverso el proceso, ¿eh? Entonces en el arte decimos que los efectos iluminan las causas. Yo puedo construir toda una esfera de vinculaciones una vez que el fenómeno ha sucedido y ha sido aislado. Si no, se cae, que esto lo digo y me hago cargo, pueden no compartirlo, muchos artistas que utilizan el arte como una herramienta ideológica, se cae en una literalidad casi publicitaria, porque necesitamos la certeza de que haya una relación clara de vinculación entre lo que estoy haciendo y lo que quiero decir. Ese borde es un poco complejo porque la artisticidad de la obra no tiene que ver con esa función, tiene que ver con un fenómeno más abstracto que se relaciona con problemas específicos de lo estético y de cómo se va a interrelacionar eso que estoy haciendo con los sistemas de apreciación de orden estético, con los problemas del lenguaje, con el problema de la artisticidad, y no tanto de aquello que quiero decir y de la función o política o didáctica o religiosa que pueda tener la obra. Entonces ahí está hermoso para discutir este tema, pero vamos a ir trabajándolo un poquito. No se asusten por esta clase, es introductoria, vamos a ir trabajando algunos temas de manera específica. Yo he puesto algunas cosas que me parecía interesante que fueran pensadas. Bueno, escribí acá algunas conclusiones, puse cada zona del saber tiene su propio aparato de categorías y no debe violarse. Por ejemplo, la censura es la consecuencia de la politización del arte y del conocimiento, ¿no? La censura que la han ejercido diferentes instituciones, ¿no? La puede ejercer el Estado, la puede ejercer la religión, y se puede ejercer en mayor o menor escala, de maneras menos violentas, de maneras más pequeñas, de maneras más sutiles, y las podemos ejercer nosotros los docentes cuando decimos esto está bien y esto está mal, sin haber hecho el ejercicio de hacer una construcción y una deconstrucción de aquello que estamos mirando. Podemos hacer una especie de censura a través de un modelo oculto que no hemos aislado o que no hemos puesto abiertamente al servicio de nuestro alumno para que lo pueda pensar y para que pueda discutir con nosotros, y además que le pongamos el modelo sobre la mesa, le tenemos que poner las herramientas para que él pueda aislar su propio modelo y poder discutir con nosotros. Entonces, cuando nosotros no tenemos claro cómo es ese mecanismo, también podemos ejercer un tipo de censura. En pedagogía se llama currículum oculto eso, que es aquello que no decimos, pero que estamos imponiendo. Otro concepto que es para discutir, interesante, pero que es lo que yo pienso, y voy a tratar de deconstruirles de dónde aparece esa idea, para que ustedes puedan discutírmela una vez que ustedes construyan la propia, es que el arte no refleja literalmente nada, no es la manera de abordar la obra. Cuando yo digo, ¿y esto qué quiere decir? Estoy en el horno. No es el ejercicio metodológico más productivo para abordar el arte, porque el arte no refleja literalmente nada. Crea una nueva realidad que se construye sobre la cultura,
pero que se construye de manera muy metaforizada, muy mediatizada. Acuérdense, la realidad, el sujeto, la valoración, si el sujeto es artista, la objetivación de esa valoración y el contemplador tratando de poner en diálogo todo ese fenómeno, ¿no? Entonces, la literalidad o la manera literal de pensar la obra de arte es una trampa que nos va a restringir el acceso a muchos tipos de producciones artísticas que pueden ser muy interesantes si nosotros las abordamos desde otro lugar. Entonces, me paro delante de un cuadro geométrico y pregunto, ¿y esto qué quiere decir? ¿Ese cuadro solo? Nada. Tengo que pensar qué significa el movimiento de arte geométrico, cómo se da, qué discuten los artistas, qué pone en cuestión sobre los modelos que teníamos instalados, qué dice del lenguaje, qué piensa de la representación, de la ficción en la representación, qué piensa de la realidad. O sea, hay un montón de fenómenos ahí que están de alguna manera materializados en eso que estamos mirando, pero eso que estamos mirando es casi como un souvenir de un montón de cosas que no están dichas de manera literal en esa imagen. Y así casi todas las obras de arte, o todas, salvo estas que bordean lo comunicativo publicitario, que son obras ya que se ponen en una frontera, que también lo vamos a estudiar, estas obras fronterizas, entre la publicidad, la comunicación y el arte. Pero también está el otro arte, ese arte que parece hermético, pero que en realidad no es hermético. Lo que pasa ahí es que no podemos mirar esa obra como si fuera un reflejo literal de algo. Y eso vamos a tener que superarlo, vamos a trabajarlo eso. Vamos a desterrar esto qué significa y vamos a pensar nosotros qué podría significar. Ese es el trabajo sobre el que yo me voy a concentrar. No importa lo que significa, importa todo lo que yo puedo pensar con eso que estoy mirando, ¿no? Todo lo que dispara o lo que propone o lo que trastoca de mi posición frente a ese objeto. Eso sería activar una función estética. El objeto es un disparador, es disposicional, yo estoy y yo me pongo a pensar en esa relación que me ha entablado ese objeto. Bueno, después otro concepto que he puesto, porque ahora está muy en boga, es muy complejo, estamos atravesando un momento político complicado, no solamente por la pandemia, sino por las grietas, por las crisis políticas que hay en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Entonces el arte se vuelve un botín en esas batallas en el que los propios artistas también alineados en luchas necesitan expresar lo que piensan adentro de sus obras y que esa comunicación se vaya volviendo cada vez más explícita, porque pareciera que ahí adentro está resuelto el problema de nuestra pertenencia de grupo o de nuestras ideas sociales o políticas. Este es un hermoso tema para discutir también. Lo vamos a discutir el año que viene, los invito a las clases del año que viene y lo discutimos. Entonces, yo les voy a establecer acá una idea sobre la que vamos a trabajar, que es lo que yo pienso, como ya les dije, como el concepto anterior, que el arte no es una forma de la conciencia social, forma parte de ella, pero interrelaciona de una manera en la que la presencia del sujeto como ser irrepetible es imposible de correr, que no es igual que la publicidad, donde lo que necesitamos es borrar ese sujeto irrepetible y convertir a ese sujeto en un sujeto parecido a otro y a otro y a otro y a otro y a otro para que consuma lo mismo, ¿no? El arte hace al revés, incorpora en su debate al sujeto irrepetible, que es el artista, y al sujeto irrepetible, que es el espectador. Ese es el problema del arte, no el sujeto repetido. Este es un tema interesante para conversar, sobre todo en esta época, sobre todo porque tiene que ver con las funciones que cumple el arte en estos contextos y sobre la forma en la que yo encuentro de que lo que digo y lo que hago se involucre con lo que pienso. Vamos a trabajar y vamos a discutir si cabe. Me dicen, me escriben, me cuentan, me mandan un videíto si no les gusta escribir. Otra cosa que es importante es que el arte no tiene un método, la creación artística no tiene un método, no hay una receta, no hay un instructivo, sino que cada vez que se crea algo, eso que se crea es un instructivo de algo que ya fue creado, entonces es como una cosa que se desvanece en este juego de respetar las reglas y romper las reglas y crear reglas para romper reglas, ¿no? Crear reglas que sabemos todos que van a ser rotas. No hay una búsqueda de reglas estables, sino hay una búsqueda de reglas
que van a entrar en un terreno disciplinar en el que van a ser rotas de nuevo. No es como las recetas de cocina, que vamos tratando de encontrar la forma de hacer bien algo. Acá no hay una forma de hacer bien algo, hay una forma de hacer algo que después va a ser susceptible de ser rehecho. Y después otra cosa que me parece muy interesante que sepan y que tengan en claro, que vamos a aprender en la materia, que la estética no dice, yo no les voy a decir lo que tienen que hacer, no dice lo que el arte debe ser ni debe hacer, sino que deconstruye para construir aparatos y herramientas teóricas sobre lo que ya ha sucedido. O sea, que la estética siempre viene detrás del arte. Todo lo que nosotros podamos aprender estudiando estética tiene que ver con lo que ya sucedió. El arte es un terreno desconocido, impreciso, transgresor en el sentido no de que necesito transgredirle el orden moral a la comunidad solamente, transgresor en el sentido que todo el tiempo rompe sus propias reglas y sus propios saberes construidos. Entonces vamos a ir viendo cómo esta materia nos permite transitar una serie de herramientas que vayamos utilizando para deconstruir y entender y organizar nuestro propio modelo estético, para deconstruir y pensar en los modelos estéticos de las personas que nos han enseñado a nosotros a pensar, y para poder mirar cosas que no habríamos mirado o que nos habrían parecido mal antes de pensarlas. Vamos a tratar de incorporar algunas herramientas para poder encontrarnos con esas cosas y poder pensar nosotros algo sobre esas cosas, sin decir esto es feo, esto no lo entiendo, esto qué hace acá. Pues si yo entro, siempre pongo este ejercicio, si yo entro al MoMA de Nueva York y encuentro un fardo de pasto y digo qué estupidez, en realidad no estoy borrando lo que eso significa, estoy cerrándome yo a la oportunidad de pensar qué significa eso, porque eso está ahí, en un contexto puesto por un conjunto de personas que saben del tema, en una institución que tiene su prestigio. Entonces si está puesto ahí y yo quiero cuestionarlo, necesito entender primero qué hace eso ahí. No alcanza con qué estupidez, porque yo pienso que es una estupidez. No va a alcanzar con eso. Voy a bajar la persiana y no voy a hacer el ejercicio de entender, de construir ese fenómeno para, en todo caso, cuestionarlo, ¿no? A partir de esa deconstrucción que yo puedo hacer. Bueno, yo les puse unas imágenes muy extremas para que vayamos pensando en cuáles son los problemas con que nos vamos a enfrentar, porque nosotros cuando pensamos en qué es el arte, o qué es una obra de arte, o qué es un objeto que merece una apreciación estética desde la perspectiva del arte, tenemos un montón de estereotipos metidos en la cabeza. Entonces yo les puse dos ejemplos. Dos pinturas que suceden en este mundo europeo, que son la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, que la conocen todos, y el cuadrado blanco sobre fondo blanco de Kazimir Malevich. Acá lo que hay es un mundo, el mismo mundo, digamos, de circulación cultural que es Occidente, y dos obras producidas en dos momentos históricos diferentes que proponen cosas completamente extremas, ¿no? La obra de Malevich es casi la muerte de la pintura, la Mona Lisa es toda una reflexión y un desarrollo de ideas en relación con la propia pintura. No es ni la sonrisa ni la mirada de la Mona Lisa, es lo que Leonardo dice de la pintura y lo que Malevich dice de la pintura en estas dos imágenes. Entonces, para que ustedes vean que la pintura puede ser cualquier cosa y que nosotros necesitamos, si estamos hablando de una ciencia, necesitamos herramientas para mirar y explicar ambas cosas. Si no podemos explicar ambas cosas es porque no tenemos herramientas suficientes, porque las dos obras son obras que pertenecen al mundo del arte y de la historia del arte, a pesar de que pertenecen a momentos distintos. Y después acá les puse al revés, les puse dos obras que son contemporáneas, pero que pertenecen a dos mundos distintos. En este caso, como es la catedral, el complejo, digamos, urbanístico de la iglesia de San Pedro en Roma, que es del año 1505-1626, y el Machu Picchu, acá en América, que también está fechado en el siglo XV. Son dos organizaciones urbanísticas contemporáneas que, si nosotros tuviéramos que abordarlas, necesitaríamos herramientas que nos permitan abordar tanto a una como a la otra. Eso sería haber llegado a un conocimiento de lo estético como un problema de orden científico, en el sentido de esta ciencia que es tan particular, porque estudia valores, valoraciones, no valores en el sentido numérico del término. Entonces nosotros, si estamos estudiando una ciencia, nos tiene que servir para mirar todo esto, y los conocimientos que tenemos nos tienen que servir para interpretar y para establecer una relación con estas cosas que son tan diferentes. Bueno, esta
es la primera clase. Les pido por favor que si la ven me hagan una pequeña devolución o preguntas o que me orienten un poco para ver si vamos bien, porque no es muy fácil, para mí es una novedad, así es que estoy atenta a las recomendaciones de ustedes. Nos vemos la próxima clase.